Bueno, pues vamos con la segunda charla, que ya os he comentado que es una charla que no se pudo impartir en Codemotion por problema que el ponente se puso indispuesto. Entonces vamos a esta charla de ciberseguridad y desarrollo de software seguro que nos van a impartir Jorge y Rafael de Prosegur. Cuando queráis, adelante. Vale. Bueno, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias sobre todo a todos por asistir y gracias por la oportunidad de poder dar esta charla, que nos vamos a basar un poco en el desarrollo del software en ciberseguridad y el uso de buenas prácticas en el desarrollo seguro, ¿vale? Para poder tener una aplicación completamente segura. En la primera parte lo que vamos a ver es un poco qué tecnologías se utilizan, centrándonos siempre en la vigilancia en Internet, ¿vale? Ya que el ámbito es muy grande, el de la ciberseguridad, entonces nos vamos a centrar un poco en la vigilancia en Internet y todo el tipo de herramientas que existen, técnicas y tecnologías que tenemos, ¿vale? Vamos a ir viendo en todo momento ejemplos prácticos que iremos viendo pues, centrándonos en diferentes puntos, ¿vale? En la parte de buenas prácticas, lo que vamos a ver es un poco qué debemos de seguir como buenas prácticas, basándonos un poco en el top 10 de OWASP, ¿vale? Bueno, esta charla la vamos a dar mi compañero y yo, él es Rafael Porro, como bien ha dicho Abraham, y yo soy Jorge Alcaín Pro, ambos trabajamos en Prosegur, en ciberseguridad. Él se encarga de la parte de seguridad lógica y por mi parte soy coordinador de proyectos y calidad. En todo momento, bueno, hemos puesto los emails para si necesitáis cualquier tipo de información o pregunta o consulta, que podáis realizarla sin ningún tipo de problema, ¿vale? También tenemos todo el código que lo subiremos a Internet para que podáis acceder a él de todos estos ejemplos. Bueno, os estaréis preguntando un poco qué hace Prosegur en todo esto de la ciberseguridad. Pues bueno, al final Prosegur ya cubre toda la seguridad a nivel físico, a nivel de los camiones y todas las personas físicas que hay en los diferentes establecimientos, ¿vale? Pues bueno, querían hacer un poco, llegar a todos los lugares a nivel de seguridad y desde hace 3 años abrieron un SOC y en él damos diferentes servicios. Bueno, estos servicios que estamos dando se centran un poco en la parte de seguridad lógica, de vigilancia digital y ciberinteligencia. Si vemos un poco lo que sería la seguridad lógica, sería un poco lo que es desde la organización de puertas hacia adentro, ¿vale? Pues un poco a nivel perimetral, protegiendo todos nuestros sistemas, ¿vale? Entonces, también se analiza un poco el tipo de acciones que hacen nuestros sistemas para comprobar si hay alguna acción anómala que pueda ser un fallo de seguridad. Luego tendríamos la parte de vigilancia digital y ciberinteligencia, que es un poco aquella rama que se centra un poco de la seguridad hacia afuera, ¿no? Puertas hacia afuera de una compañía, vigilar un poco todo lo que tenemos en Internet y dar un poco de protección, ¿vale? La parte de ciberinteligencia se centra más un poco también a la parte de, pues hay otros tipos de técnicas como puede ser phishing o tipo squatting, cibersquatting, bueno, tiene otras ramas. Bueno, ya que nos centramos un poco ya en el desarrollo, podemos hacer una división que tendríamos, por un lado, aquellas herramientas que ya son conocidas de empresas muy conocidas y, por otro lado, tendríamos el desarrollo que nos haría falta a lo mejor en un momento en concreto, ¿vale? Si hacemos un poco así rápidamente por todas las partes de este círculo, si nos centramos un poco en la parte de ethical hacking, todos conocemos que existen sistemas operativos como por ejemplo Kali, que es una distribución de Linux, que tiene muchas herramientas que nos ayudan a comprobar la seguridad de nuestros sistemas o de nuestras aplicaciones, ¿vale? Pero sí que también, si vemos un poco que queremos hacer algo en concreto, como una ingeniería social, nos haría falta hacer un desarrollo a medida en concreto. Si tuviésemos que hacer, pues no sé, un envío de emails para sacar información a ciertas personas, pues habría que hacer en medida ese desarrollo, ¿vale? Con Forense pues, nos ocurre un poco lo mismo, porque sí que hay algún sistema operativo conocido como es Cain, pero para hacer algún análisis forense de, por ejemplo, un teléfono móvil, pues tendríamos que hacer un desarrollo en concreta medida pues, para sacar información de ese móvil, o si, por ejemplo, tuviésemos que encontrar información de un disco duro, pues nos deberíamos de centrar en un desarrollo en concreta medida, ¿vale? Con la parte de seguridad lógica, pues conoceríamos, por ejemplo,
en la parte, por ejemplo, de si hay antivirus. Pues, hombre, no nos vamos a dedicar hoy en día a desarrollar un antivirus porque ya hay, ¿vale? Pero sí que hay otro tipo de desarrollos que se pueden hacer en este ámbito. Con fraude, tanto de dominios como fraude, pues ocurre un poco lo mismo. En fraude de dominios, por ejemplo, conocemos Dymotools, bueno, pero hay poco, ¿vale? Eso lo que hace un poco es nos dice la información de cada uno de los dominios, pero al final hay pocas herramientas. Y ya centrándonos un poco en la parte de vigilancia en Internet, que aquí pues sí que hay herramientas, pero son un poco más enfocadas a marketing. Como herramienta de seguridad no se conocen muchas, ya hay muy pocas, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco por qué habría que hacer una aplicación para este tipo de cosas. Alguna de las preguntas que nos podemos hacer sería, pues, ¿no es suficiente con tener un Google para obtener información? Pues, hombre, sí, vale mucha de ellos, pero no tiene toda la información. Hay una parte que sería la parte de la Deep Web, que, bueno, está muy de moda en la actualidad, que es un poco las fuentes ocultas que Google pues, no indesa, ¿vale? Y luego, si nos preguntamos un poco por qué motivo debemos de monitorizar esta información y hacerlo más automático, pues sería un poco centrándose en la persona que se dedica a analizar esta información. O sea, al final el analista, aunque tiene suficientes habilidades para obtener esta información, sí que pues, hay que darle la potencia realmente en analizar y en valorar esa información, ¿vale? Bueno, pues para ir centrando un poco el tiro y ver un poco qué tipo de aplicación podríamos desarrollar, pues tendríamos que basarnos en estos 5 puntos, ¿vale? Que sería un poco la inteligencia competitiva, la seguridad digital, movimientos sociales, protección digital de directivos y reputación corporativa. Bueno, así a grandes rasgos, si nos centramos un poco en la parte de los movimientos sociales, pues puede afectarnos tanto por Internet como por la vía física, ¿vale? Por ejemplo, grupos sociopolíticos pues, pueden hacer alguna manifestación y nos podemos enterar a través de las redes sociales y podemos ayudar a nuestras organizaciones a protegernos. Como nosotros también somos Prosegur, pues también podemos provisionar de componentes físicos, ¿vale? De personas que puedan ayudar. Si, por ejemplo, hay una manifestación en un establecimiento, pues a lo mejor es un grupo radical y podría afectarnos a nuestras instalaciones, ¿vale? Bueno, un poco luego también la protección digital a directivos, ¿no? De que aquellas personas que son muy importantes para una compañía pues, puedan perder información y se le puede dar apoyo en esa parte. Bueno, habría que ver un poco dónde podemos extraer esta información. Como he comentado antes, tenemos 2 tipos de sitio donde se puede consultar, sería las fuentes abiertas y las fuentes ocultas, ¿vale? Fuentes abiertas es todo lo que conocemos de redes sociales, foros, prensa digital, blogs y otro tipo de fuentes. Y la parte de la Deep Web sería pues Rector, I2P y Freenet. ¿Vale? Bueno, si nos centramos un poco en Deep Web, que es aquella red que, bueno, este tipo de redes que son un poco ocultas, ¿no? O más bien son anónimas, podemos hacernos la pregunta de por qué son fuentes ocultas, ¿vale? Pues bueno, son fuentes que se encuentran superpuestas de Internet y el motivo es que no se accede a ellas con un buscador normal, sino que se tiene que acceder a ellas, por ejemplo, con exploradores específicos porque hacen una conexión en concreto para hacer que la información sea anónima, ¿vale? Lo que permiten es que toda la información que viaja por ellas nunca se conozca la persona que envía esa información ni la persona que la recibe, ¿vale? Y sobre todo que cuando viaja esa información mantiene la integridad y el secreto que viaja por ellas. Algunas de ellas son Tor, que es la más conocida, I2P y Freenet, y luego tenemos Hyperborea, que bueno, a lo mejor es menos conocida, pero también existe. Bueno, lo voy a hacer muy sencillo y muy rápido, explicar un poco cómo funciona esta red, que sería la red Tor. Pues bueno, si todos conocemos el funcionamiento normal de una conexión a Internet para hacer una petición a un servidor, lo que hacemos es, desde nuestro equipo, nuestra IP pasa al servidor y él conoce de dónde viene esa petición, ¿vale? Bueno, pues con la red Tor no pasa esto. Tú una vez que te conectas al explorador para entrar a Tor,
pasa a ser un nodo de esta red. Y con ello un conjunto de personas que se hayan conectado pasan a ser un nodo, ¿vale? Entonces, de forma aleatoria, esta red elige un montón de nodos por el que va a circular esa información, pero la información siempre va cifrada de destino a origen, ¿vale? No, sí, va desde destino a origen, entonces justamente al revés. Si tenemos un nodo al cifrar de destino a origen, solo sabemos la información de dónde viene y hacia dónde se dirige, pero nunca sabemos la información que está cifrada. Hasta que no llega al destino y se puede ya completamente descifrar, no sabe esa información, no sabe qué petición se ha hecho ni nada, ¿vale? Bueno, ¿por qué es tan interesante la Deep Web? Pues bueno, como al ser anónima, pues aquí encontramos un montón de servicios, un montón de información. Desde cuentas de PayPal robadas o, por ejemplo, tarjetas de crédito que han sido clonadas, todo tipo de información. Luego también tenemos pues eso, explotación sexual, venta de armas, drogas, etcétera, servicios de hosting. Esto se utiliza mucho para mandar emails, ¿vale? Porque nunca se sabe quién es la persona o de dónde se ha mandado esa información y puede haber todo tipo de emails, ¿vale? Luego también tenemos blogs, foros y tablones de imágenes que bueno, son un poco bastante diferentes a los que hay en la red pública. Luego tenemos activismo político, secretos de Estado, bueno, un poco como Wikileaks, hay que circula cierta información es secreta del Estado y bueno, páginas eróticas que son un poco diferentes a las que hay normalmente. Bueno, para ver ya un poco cómo debemos de desarrollar estas herramientas, vamos a mostrar ahora qué tipo de técnicas hay y qué tecnologías se conocen, ¿vale? Bueno, solo algunas. En este caso tenemos dos técnicas, que sería web scraping y web crawling. Si nos centramos en la primera, que sería web scraping, aquí sería un poco centrándonos en el contenido de una página específica, ¿vale? Entonces, sería obtener la información que queremos de una página. Y web crawling es un poco pues lo que hacen los buscadores, ir hilando páginas a partir de otras páginas. No te importa mucho el contenido que aparezca, sino simplemente ir hilando todas esas páginas. Y luego las tecnologías que se conocen, hay muchas más, pero tres de ellas que hemos querido destacar son estas de aquí, que sería Selenium, Scrapy, Phantom, ¿vale? Y bueno, son muy parecidas a las tres, pero la gran diferencia es, por ejemplo, la tiene Selenium, que bueno, es un entorno de pruebas que se utiliza para software web, que lo que hace es un poco simular la interacción del usuario. Ves cómo accede a Internet, ves cómo accede a la aplicación, entras en el sitio y esto se aprovecha para obtener información de las páginas. Y las otras dos son iguales, pero sin utilizar interfaz gráfica. Bueno, para la primera parte de web scraping, lo que nos facilita esta técnica es automatizar contenidos web en base a las reglas XPath. No sé si las conoceréis, imagino que sí. Se basan un poco en traducir lo que es el código HTML a estas reglas para poder trabajar con ellas. Esto es muy fácil de obtener, al final las puedes sacar directamente con el explorador, pero sí que luego las puedes traducir un poco para adaptarlas a lo que queremos, ¿vale? Si veis un poco el código que tenemos ahí, si nos fijamos un poco en el lado del derecho, vemos que queremos obtener la parte donde pone Google Search, ¿vale? Esas serían tres formas de obtenerlo. Una sería diciéndole que queremos la clase Google, el contenido que aparece en la clase Google. Luego, la segunda parte sería haciendo referencia al segundo TR y obtendríamos esa información. Y ya en la última parte le diríamos que queremos coger del title sección 1 el TR en el texto, bueno, que aparece el texto Google Search, ¿vale? Es indiferente utilizar cada una, pero sí que es muy importante saber cuál utilizar, porque las páginas de una página a otra cambian mucho. Si, por ejemplo, estamos en una página de noticias, y al entrar en diferentes noticias estos elementos cambian. Entonces hay que fijarse muy bien para que no haya problemas cuando scrapeemos las páginas para obtener la información en concreto que queremos. Bueno, un poco los pasos que hay así a grandes rasgos sería definir los datos que deseamos obtener de la página.
Una vez que tenemos eso, sería desarrollar ese script basándonos en estas reglas, ejecutaríamos el script y luego lo almacenaríamos en cualquier tipo de base de datos. Mi compañero ahora va a explicar un ejemplo que está basado en la primera tecnología, que sería Selenium, para que veáis un poco lo que se podría hacer con esto. Hola, buenas tardes a todos. Hemos preparado la primera de las demos que hemos preparado sobre el web scraping. No sé, se acopla un poco esto. Bueno, pues sería la búsqueda de perfiles en Facebook. Bueno, ¿qué vamos a hacer en la búsqueda de estos perfiles? Pues no sé si se me oye muy bien. Espera. ¿La apoyo? Bueno, a ver ahora si se me oye mejor, ¿nos acopla? No, es un poco... No. Lo explico desde... Bueno, ahora... Uf, no sé yo. Vale, ahora... ¿Se me oye? ¿Sí? Vale, bueno, después de esta tormenta de sonidos extraños, vale, vamos a empezar con el primero de los ejemplos de web scraping. Hemos preparado una pequeña demo buscando perfiles en Facebook. Vale, diréis, ¿para qué necesitamos buscar perfiles en Facebook en la materia, digamos, en ciberseguridad, ¿no? Pues bueno, es sencillo. Podemos ir buscando toda la información pública de todas las personas de Facebook y buscar, por ejemplo, comentarios que hagan referencia un poquito a simpatizar con ciertos grupos radicales, ¿no? Nosotros hemos hecho, para esta prueba, hemos hecho algo bastante más sencillo, que simplemente va a coger información bastante básica y digamos que lo va a ir guardando en base de datos. Para el desarrollo que hemos utilizado, pues bueno, hemos utilizado Python, hemos utilizado Selenium, que como comentaba mi compañero antes, además es bastante visual, porque veremos que si todo va bien, veremos que se muestra, ¿no? En el navegador, se abre el navegador y empieza a navegar solo. Y bueno, como último paso, tendremos SQLite, que seremos el sitio donde vamos a almacenar esta información, un poco por simplicidad. Al final es un ejemplo y esto nos va a permitir hacer un desarrollo, digamos, bastante dinámico. ¿Qué pasos se realizan? Pues bueno, en primer lugar, vamos a identificar qué datos son útiles en los perfiles para filtrar. Es decir, en este ejemplo básico, pues nos vamos a ir a la información básica de contacto. ¿Y qué hay? Pues hay fecha de nacimiento, está el sexo, intereses, idiomas y, bueno, luego algunas otras cosas como ideologías políticas que alguna de las personas pone y además lo hace público y que, vamos, ese dato, por ejemplo, es bastante sensible porque al final son ideologías políticas. Hay otros datos sensibles que también se ven como puede ser las tendencias religiosas de cada uno de ellos, ¿no? Para obtener el tema este de los perfiles, utilizamos XPath, como ha comentado mi compañero, lo vamos a utilizar durante todos estos ejemplos, ¿vale? Y una vez que tenemos identificado de dónde vamos a coger esos perfiles, digamos que vamos a guardar la información que nos interesa y para esto de nuevo utilizamos XPath. Y bueno, el último paso pues sería la configuración de SQLite. Vamos a pasar a realizar el ejemplo, a ver si lo podemos hacer en directo. Y si no, pues bueno, vamos a recurrir al típico vídeo. Vamos a ver. ¿Dónde está el ratón? Por aquí. Vale. Bueno. Vale, en este ejemplo, además le vamos a indicar, ¿no?, por qué valor vamos a filtrar. Es decir, en este caso vamos a coger solamente los que tengan aquel valor como sexo hombre, el resto digamos que los vamos a descartar, ¿vale? Y una vez que se ejecuta, a ver si todo va bien. Bueno, vemos que se loguea en Facebook, es solo. Para esto hemos utilizado un perfil falso, se nos ha ocurrido, ¿no?, de forma random una tal Laura Serrano, espero que no haya ninguna Laura Serrano por aquí. Y bueno, pues empezamos a buscar amigos. Y bueno, hemos elegido también un nombre bastante común, Pepe. Y bueno, pues enseguida
empezará ya a meterse en los diferentes perfiles. Como os he comentado, iremos a la información básica. Aquí tenemos, por ejemplo, él tiene publicado sexo, interés, idiomas. Y bueno, ahora eso lo guardaremos en la base de datos. Luego, a continuación, esto hay que darle un poquito de pausa. Ya os digo, a lo mejor en directo no funcionaba de forma correcta. Pero si no, tenemos un vídeo que lo podéis ver todo a la perfección. En teoría, el siguiente paso que debería de ejecutar es irse a los amigos y buscar sus amigos. Pero bueno, a ver si esto funciona o las cosas del directo nos fastidian un poco. Me parece que se ha perdido un poco. Bueno, vamos a ver. No, parece que había algo que no le ha gustado. Vamos a intentarlo una vez más y si no, le recurrimos al vídeo y lo vemos un poco rápidamente. Como veis, esto es bastante visual porque al final se ve cómo interactúa y cómo el navegador se maneja solo. Le damos una opción más y si no, pues bueno, recurrimos un poco al vídeo para que veáis el ejemplo completo. No, no tira. Bueno, pues yo creo que vamos a ver mejor el vídeo un poco para que lo veáis. Vale, aquí bueno, pues vuelve a realizar un poco la búsqueda. Y bueno, lo vemos un poco por encima, un poco para que veáis hasta dónde llega. Esto hace un rastreo de un montón de perfiles. Bueno, pues ahí veis que se va a la parte de los amigos para ver si tiene algún amigo que digamos que esté público, que se pueda acceder a él. En este caso no hay, pero bueno, en el siguiente ejemplo sí que tenía, el siguiente perfil sí que tenía amigos relacionados que se podían visitar de forma automática. O sea, esto si lo dejásemos terminar, esto tardaría bastante tiempo, porque bueno, tiene que ir visitando uno a uno, y en las pruebas que hemos hecho hemos visitado alrededor de 200 perfiles. Hemos hecho una pequeña prueba de concepto. Ya os he comentado, cogemos información muy básica, pero podríamos coger información más compleja, incluso en aquellos perfiles donde no nos dejase entrar, incluso mandarle una solicitud de amistad. Eso también se podría hacer, pero bueno, tampoco queríamos liarla mucho. Vale, pues bueno, ya un poquito hemos visto el vídeo. Lo hemos puesto ahí. Vale. Vale, una vez que se ejecuta, al final hemos hecho una pequeña página web donde podemos ver los resultados, ¿no? Hemos filtrado por hombre, ¿no? Como os he comentado, y bueno, pues podemos ver la fecha de nacimiento, los intereses que tiene, los idiomas y los perfiles de cada uno de ellos. Y bueno, el ejemplo con esto un poquito lo podemos dar por finalizado. ¿Vale? Y ahora Jorge va a comentar el siguiente ejemplo que tenemos preparado sobre temas de hacktivismo. Sí, este no mola tanto, no es tan visual, pero bueno, también está bastante bien. Bueno, el siguiente ejemplo sería una prueba de concepto basándonos en los grupos hacktivistas, que son un poco los que suelen liarla un poquillo con el tema de la denegación de servicios y atacan páginas y este tipo de cosas. Entonces, utilizan dos medios en los que publican mucha información bastante importante y en la que suelen mover un poco sus acciones, que son esas dos de ahí, que son Operation Green Rights y Anon Insiders. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer en esta prueba es ir directamente a estas fuentes y scrapear estas dos fuentes, ¿vale?
Entonces vamos a coger solo su información. Para ello lo que podemos hacer luego sería filtrar con sus palabras clave que ellos utilizan, ¿vale? Tienen varias que podemos filtrar luego la información que obtengamos y, pues, no sé, hacer diferentes operaciones, sacar esa información, analizarla y demás. Para ello lo que hemos utilizado son 3 tecnologías, que son Python, Scrapy y Elasticsearch, que bueno, hemos utilizado Elasticsearch un poco porque es una base de datos muy fácil de utilizar y almacena información muy rápido y luego muy accesible. Los pasos un poco que hemos realizado, pues es, en primer lugar, esto lo voy a hacer un poquillo sobre la marcha para que vayamos viendo un poco cómo ha sido la operación. Vale, perfecto. Está ahí, ¿no? Vale. Bueno, el buscador sería este un poquillo, pero lo que quiero es enseñaros directamente la web donde se saca la información. Sí, pero esas son de las... Vale. Vale, una de ellas sería esta de aquí. Vale, esta sería una de las páginas. Entonces, si nos fijamos, para poder sacar la información que queremos, tenemos que fijarnos un poco en cómo está montada la página y obtener la información en concreto de la noticia. ¿Vale? Aquí sí vemos lo que se presenta en esta web es la noticia con su titular, el contenido de la noticia y luego, bueno, habría un paginado y demás. Habría que tener en cuenta un poquito esos elementos, ¿vale? En la otra página funciona un poco diferente porque lo que muestra al principio son todas las noticias y tienes que ir entrando a cada una de las noticias y obteniendo esa información. Por lo tanto, aquí habría que tener en cuenta 2 cosas. Sería, primero, dónde están todas las noticias y, en segundo lugar, la noticia de cada uno, ir volviendo hacia atrás y coger la información, ¿vale? Tiene más elementillos en cuenta, ¿vale? Entonces, básicamente lo que tenemos es en este elemento, en este ejemplillo, tendríamos en el lado izquierdo las categorías por las que nosotros podríamos utilizar esas búsquedas para ser más específicos, por ejemplo, denegación de servicio, ¿vale? Y veríamos todas las noticias que hablan de ello. Bueno, aquí mostramos un poco el contenido ya directamente de la noticia, ¿vale? Y si hacemos un ejemplillo para ver si funciona esto correctamente, tendríamos una de las noticias que podría ser esta de aquí, ¿vale? Vemos que directamente la obtenemos de la web, ¿vale? Si hacemos una búsqueda sobre la información, ¿vale? Sí que podemos ver que el buscador, pues, funciona correctamente y obtenemos esas noticias que tienen esa información o poner otro tipo de información que queramos obtener, ¿vale? Ya sea ISIS, denegación de servicio, operation, bueno, son palabras un poco que se utilizan y nos va recogiendo solo esa información de esa fuente. En segundo lugar, el siguiente apartado lo va a explicar un poco mi compañero, que ya sería la parte de web crawling, que bueno, ya le dejo ya el que de paso. Bueno, pues a ver si ahora el micro se porta mejor conmigo. Bueno, pues hemos visto técnicas de web scraping donde, bueno, íbamos a un contenido específico, cogíamos ciertos contenidos, nos centrábamos mucho en la página. Y la otra técnica de la que ha hablado Jorge antes sería el web crawling. Y en este caso, el web crawling, ¿qué es lo que hace? Pues bueno, aprovecha la estructura de la red para moverse de página a página. Es decir, un poco como hace un buscador. Tengo una web inicial, le saco todos los enlaces, me lo guardo en una lista, visito el primer elemento de esa lista, me meto por HTTP en la página, cojo todos los enlaces, los meto en la lista y así sucesivamente. Voy haciendo, digamos, como si fuese un spider, ¿no? Voy un poquito yendo por un rastreo de toda la web, ¿vale? Los pasos ya los he comentado un poco. El primero sería inicializar con un conjunto de URLs porque le tienes que dar algo inicial al sistema para que empiece a trabajar.
El segundo paso sería el desarrollo de un script para que lea los enlaces, ¿no? Los enlaces de esa página, y que con cada uno de estos lo que vamos a hacer es, con una conexión HTTP, pues bueno, ir un poquito navegando a través de esos enlaces. El cuarto paso un poco sería el desarrollo de un parser HTML de la web. Esto no es como el web scraping, que cogíamos algo muy específico, sino que simplemente pues, cogemos el título y el resto de la página. Y luego, por último, sería almacenar todos los datos, ¿no? Que hemos cogido de cada una de las web, y luego en las URLs, digamos que los vamos metiendo en la lista que os he comentado antes. Hemos preparado un ejemplo. A ver. Bueno, pero... Uy, va tú. La hemos liado. Pero si voy para atrás, ¿no? Se ha vuelto gilipollas. No, espera. No le des ahí. Esto va ahí. Vale, ok. Bueno, el ejemplo que hemos preparado, ¿vale? De web crawling lo hemos denominado, y sin ánimo de ofender a Google, mini Google de Tor. ¿Por qué mini Google de Tor? Porque al final es un buscador mucho más sencillo, obviamente, que el de Google. Y bueno, ¿cómo lo hemos hecho? Pues en este caso con otro lenguaje de programación diferente, que sería Node.js, y os preguntaréis, ¿por qué cambiáis? ¿No? Habéis hecho dos ejemplos con Python, ¿por qué ahora mismo hacéis uno con Node.js? Pues bueno, un poco la respuesta es sencilla, porque para estas dos técnicas no están ligadas a un lenguaje de programación en concreto, sino que hay diferentes frameworks. Por ejemplo, hay frameworks para Java, JavaScript, Node también hay, Python, o sea que no hay que restringirse, digamos, a un lenguaje de programación. Podemos hacerlo con el lenguaje que nos sintamos un poco más cómodos. Y bueno, el ejemplo, pues también, como en el caso anterior, hemos guardado en Elasticsearch, digamos, todos estos datos. Los pasos que hemos ejecutado para llevar a cabo esto, pues bueno, Tor no es un navegador normal. O sea, no se puede navegar de una forma normal. De hecho, normalmente con Google, por ejemplo, con el Chrome, no puedes acceder a él, sino que necesitas que esté levantado un servicio de Tor, ¿vale? Además, no utiliza HTTP ni nada, utiliza SOC 5 para realizar las conexiones. Un poquito el 2 ya lo he comentado, y bueno, y el 3, y como en la diapositiva anterior os he mencionado, hay que darle un conjunto inicial. Nosotros hemos elegido iniciar con la Hidden Wiki. No sé si lo conocéis, pero es una página que tiene un montón de enlaces de Hidden Services de Tor. Entonces, bueno, nos sirve para empezar un poquito, digamos, a indexar todo el contenido. Y bueno, el último paso, pues lanzaríamos la araña, y por cada página que parsea haríamos lo siguiente: guardar los nuevos enlaces encontrados para visitarlos de forma posterior, y luego almacenar el contenido para poder buscarlo. Os voy a enseñar el buscador que hemos hecho. A ver dónde está el ratón. Vale, este sería el buscador con un look and feel bastante parecido al ejemplo anterior. Y bueno, aquí pues podrías buscar diferente contenido que hemos indexado antes, ¿no? Si buscas por sex, aparecen algunas cosas. Podemos ver un poco digamos, el texto que tiene, y luego, bueno, podríamos acceder a la web, pero como os he comentado, necesitamos un servicio de Tor para poder acceder. En este portátil no lo tenemos, así que, por desgracia, esa parte no, digamos que no os la podemos mostrar. No sé si se os ocurre alguna búsqueda, si tenemos algún tipo de información. Antes he buscado yo una de operación, ¿vale? Y aparecen también diferentes links. Esto es lo que he ido buscando, lo hemos tenido como media hora y ha cogido bastantes URLs. Y bueno, el ejemplo es un poco esto. Al final, lo que hacemos es un poquito indexar la parte pública de cada uno de los Hidden Services de Tor para luego poder consultar la información que hay en ellos. Vamos a continuar con la presentación. Vale, y hemos hablado hasta ahora de que hay que desarrollar, ¿no? Es que hay cosas para desarrollar, pero siempre hay que hacerlo de una manera segura.
¿Y qué quiero decir? Hay que seguir unas buenas prácticas para no caer en posibles ataques por parte de los hackers o bueno, de quien sea. Siempre hay que llevar una serie de buenas prácticas. En la siguiente diapositiva tenemos un caso de hace relativamente poco, no sé si veis El Hormiguero, pero apareció un señor con gorro que se llama Chema Alonso y contó un poco este caso. ¿Vale? Básicamente es que se podían ver o se filtraron fotos de famosos y famosas, ¿vale? ¿Y por qué pasó esto? Pues bueno, porque no estaba bien programado, ¿vale? Porque digamos que el servicio de iCloud, no sé si hay algún fanboy por aquí, pero seguramente lo sufriese, no tenía medidas de antifuerza bruta. Es decir, tú te podías autenticar y lo típico de meto 4 veces mal la password y me sale un captcha que digamos que dificulta las herramientas automáticas poder seguir probando. Es decir, al final lo tienes que hacer tú, en muchos casos además cuesta bastante acertar el captcha. El segundo caso que tendríamos, pues bueno, sería el baneo de la IP, que al final te metas 4, 5, 6 veces mal y te diga, pues ya no te dejo entrar más. Y el último de ellos sería el bloqueo de los usuarios. Es decir, tú metes la password mal 4 veces y se te bloquea la cuenta. Y para volver a habilitarla tienes que llamar, digamos, al soporte del servicio de turno para explicarle lo que ha pasado y que por favor te la vuelva a habilitar. ¿En qué consistía la vulnerabilidad entonces? Pues que era posible probar miles de correos de usuario y contraseñas hasta dar con la correcta y tener acceso a información personal de las víctimas. Y no nos vamos a fijar, al final, la gente no se fija en los documentos, ¿no? Al final, el morbo está ahí y vas directamente a las fotos. Y si son de famosos y famosas, pues mejor. Y si están desnudos o desnudas, pues ya apaga y vámonos. ¿Vale? A continuación, mi compañero va a explicar otro caso de las consecuencias que tiene no desarrollar de forma segura. Bueno, sí, ya lo que comentaba mi compañero, ya no solo es importante que nos puedan sacar información en nuestra organización, ya sea desarrollando mal, sino llevándolo ya un poco al término legal. O sea, si desarrollamos mal y hacemos mal las cosas, nos pueden denunciar por ello, ¿vale? Entonces, lo que he querido poner ha sido un ejemplo práctico sobre una pyme que contrata un servicio para desarrollar un ERP, ¿vale? Y para desarrollar un ERP de gestión. Y lo que pasa es que hacen un desarrollo pues, un poco diferente, ¿no? Un poco raro. El cliente se queja de que el software no ha sido desarrollado correctamente, de que en el funcional no se ha cumplido todo lo que aparecía en el funcional y además el sistema no funciona correctamente, ¿vale? El partner se hace un poco el loco, dice que se debe a que son los sistemas del cliente, que él no quiere saber nada. Entonces, el cliente dice que no, que quiere denunciarlo. Entonces, lo que pasa en estos casos es que aparece una persona que es especialista en este ámbito, que es un perito, ¿vale? Entonces, lo que realiza sería una acción de análisis de ese código, ¿vale? ¿El perito qué es? Pues es una persona que es especializada en sacar evidencias informáticas, ¿vale? Para presentarlas ante un juicio y poder estimar el daño que produce, ¿no? Ver si es culpable o no es culpable. Entonces, bueno, ¿qué ocurrió en este caso? El perito mostró varias evidencias ante el juez, que serían unas estas de aquí. Y, por ejemplo, ¿qué ocurría? Pues mucho tipo de uso de constantes estáticas había en el código, por ejemplo, IPs, contraseñas, password, nombres, emails, todo esto que hacemos nosotros cuando estamos programando y dejamos en un momento determinado para poder conectarnos con diferentes servicios, aplicaciones o base de datos, que luego al final acaba en producción porque se nos olvidó quitarlo. Pues esto al final es un problema, ¿vale? Sería uno de esos puntos. Luego lo que encontraban también, pues eso, era un poco el código vulnerable a inyecciones, porque no se habían hecho una buena validación, como ocurría también con los formularios, no se validaban los datos de entrada y permitía inyecciones de código como SQL y todo este estilo, ¿vale? Luego también hay algo muy, muy común, que sería la parte del duplicado de código innecesario. ¿Esto por qué ocurre? Pues todos cogemos funciones y la queremos modificar, copiamos esa función y reescribimos la función teniendo la copia para no perderlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que programamos, al final se queda ahí la anterior más la nueva, se sube a producción
y ala, ahí la tenemos todo, ¿no? Sin problema ninguno. Entonces, eso tampoco vale. Luego se encontró también mucho código ofuscado y una de las partes también que se encontraba era cuando se comentaban las funciones, pues bueno, no coincidía mucho con lo que definían en los comentarios con lo que hacían las funciones, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué ocurrió? Que se presentaron todas estas evidencias donde el perito decía que sí que era cierto que dificultaba mucho el mantenimiento de este software y sí que decía que al final el partner había incumplido por realizar una mala praxis, ¿vale? Y al final el juez determinó que debía de pagarse una multa económica de miles de euros, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Pues que tenemos que utilizar buenas prácticas, ya no solo por la parte que comenta mi compañero, de que te puedan sacar información de tus sistemas y fastidiar a tus clientes, sino de que también pues, te pueden llevar a un juicio y sacarte el dinero. ¿Vale? Entonces, bueno, como referencia lo que podemos utilizar es hacer una referencia a la ISO 25000 y sus derivadas, ¿vale? Para sentar estas bases de un software de calidad. Y además, mi compañero ahora va a hablar del top 10 de vulnerabilidades OWASP, que ahí se explican un poco qué vulnerabilidades existen en la actualidad y también un poco las recomendaciones que hay para mitigar este tipo de vulnerabilidades. Bueno, pues como ha dicho mi compañero, vamos a ver un poco el tema de OWASP. No sé si conocéis OWASP alguno. Es una organización que tiene bastante documentación, además accesible por todo el mundo. Sí, bueno, que todos podéis acceder, vamos. Donde vais a poder ver tanto temas de vulnerabilidades web como cómo desarrollar de forma segura para la web. ¿Por qué para la web? Porque al final es algo que a día de hoy se utiliza bastante, ¿no? Los desarrollos para la web están, digamos, un poquito de moda. No voy a enumerar cada una de ellas. El OWASP que estamos aquí presentando es de 2013, es el último que hay, y marca las 10 vulnerabilidades que suceden más habitualmente y que tienen un mayor impacto o riesgo para, digamos, la empresa. La primera de ellas, que es la más famosa, la vamos a comentar en un momento, en uno de los ejemplos de qué es lo que pasa si tengo alguna de estas vulnerabilidades, para que veáis un poquito el impacto que hay. Y bueno, luego tenemos otras, como puede ser la configuración de seguridad incorrecta. No podemos dejar nada por defecto, sino que bueno, tenemos que perder cierto tiempo cuando, por ejemplo, desplegamos una aplicación web en Apache o en Tomcat o donde sea. Tienes que perder un poco el tiempo en coger la configuración y quitar cosas por defecto, por ejemplo, errores no personalizados, etcétera, etcétera. Otra también así un poquito por destacar y bastante fácil de solucionar podría ser la utilización de componentes con vulnerabilidades conocidas. Es decir, si tienes un Apache de hace 5 años instalado y está en producción, seguramente tenga vulnerabilidades que digamos que los atacantes conocen. Entonces, esto es tan sencillo como actualizar de forma periódica en este caso el Apache o el servidor web que sea, ¿no? Y es bastante fácil de remediar. Y bueno, luego por nombrar otras, hay que tener también cuidado con las redirecciones que se le hace al usuario. ¿Por qué? Porque si tú pones que, por ejemplo, en una página se te redirija a la parte de contacto, si un atacante manipula, digamos, esa petición, puede hacer que te lleve a una página suya con el mismo look and feel de la página inicial, de vuestra página, y poder tanto ejecutar acciones maliciosas como descargarse malware, ejecutar un keylogger para robarle información al usuario, etcétera, etcétera. Vamos a empezar un poquito con las vulnerabilidades que hemos elegido para mostraros. Son bastante sencillas de ver. La primera es Local File Inclusion, no se encuentra en este top 10, estuvo en otros anteriores, pero bueno, es muy fácil de ver, muy fácil de, digamos, de explotar la vulnerabilidad. Y bueno, ¿en qué consiste? Pues bueno, proceso de inclusión de archivos en un servidor a través del navegador web. ¿Qué quiere decir esto? Os lo voy a explicar con el ejemplo que está puesto ahí, ¿vale? Tenemos una URL que es web.com/index.php y luego tiene un parámetro que es page igual a empresa.php. Un usuario normal navegará y se irá a la parte de la empresa, ¿no? Datos de la empresa o, bueno, como esté un poco codificado. Otro ejemplo, pues un usuario normal también irá a la parte de contactos con el page igual a contacto.php. Pero claro,
llega un atacante, mira este parámetro y dice, me llama la atención, ¿qué puede pasar aquí? Pues empieza a plantearse cosas como la siguiente. Y si yo cambio empresa.php, ¿no? Por lo que normalmente tiene que navegar un usuario, si lo cambio por un fichero del servidor, ¿no? Un fichero que está en local en el servidor, como puede ser el fichero de passwords, pues si no está bien hecho, podría incluso obtener esta información. Ahora en el ejemplo lo vamos a ver con un poquito más de tranquilidad. ¿Por qué sucede esto? Pues en PHP, ¿vale? Que normalmente es donde suceden estas vulnerabilidades, hay dos funciones que son muy utilizadas, que es el include y el require. Y si tú directamente al include o al require le pones como parámetro que incluya la página empresa.php y no validas nada, estarás, en el caso normal, pues incluyendo empresa.php. Pero si alguien te pone el fichero de password, pues será un include del fichero de password y se te mostrará, ¿no? Vamos a ver el ejemplo para que lo veáis un poquito un poco mejor. A ver dónde está. Vale. Bueno, aquí tenemos la primera URL. Hemos desarrollado un pequeño portal con algunas vulnerabilidades. Y bueno, pues en este, como os he comentado, como habéis visto en el ejemplo, en este caso tenemos file. File igual a includeme.php. Pues como os comentaba, un usuario normal pues navegará de una forma totalmente legítima y no pasará nada. Pero ¿qué pasa si esto lo ve un atacante? Pues que el parámetro, digamos que llama la atención. Porque dices, file igual a includeme.php. Y si lo cambio y pongo otra cosa, ¿qué pasa? ¿Vale? Entonces, normalmente lo que se hace en un sistema Linux, accedes al etc password, no sé si estáis familiarizados con ello, ¿vale? Pero pasa un poco lo que os he comentado antes. Aquí no están las contraseñas, pero están todos los usuarios del servidor web. Al programar directamente sin realizar una validación de entrada, es decir, el includeme estaría includeme.php, pues ahora eso en el código PHP se ha traducido includeme etc password y te lo muestra, digamos, por pantalla, ¿no? Está el usuario root y, bueno, diferentes usuarios del sistema como www.data, mail, etcétera, etcétera. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que es un poco más... Bueno, perdonad. Vamos a ver las recomendaciones. O sea, no queremos que nos pasen estas cosas. ¿Vale? ¿Cómo puedo evitarlo? Pues bueno, como ya comentaba, ¿no? Validación estricta de la entrada de usuarios. Y esto es lo más importante. Y para todas las vulnerabilidades en general. Para aquellos que desarrolléis para la web, no os fiéis de lo que ponga el usuario como parámetro. No os fiéis. Si es un formulario, no os fiéis de lo que vais a poner ahí. Si es un parámetro, que no os fiéis. O sea, siempre hay que validarlo. O sea, como máxima, siempre hay que validar las entradas de los usuarios. Otra cosa, por si algún atacante con cierta habilidad se consigue saltar esta validación, por muy estricta que sea, sería, por ejemplo, el tema de las jaulas, que normalmente se denominan chroot. ¿Qué es esto? Pues bueno, yo lo que hago es aíslo el servidor web de mi servidor local y de esta forma no pueden llegar a mis archivos del servidor local. Es como si yo ahora que estoy situado aquí me coloco en una jaula, pues no puedo llegar hasta el portátil. Un poquito si veis el símil, ¿vale? Yo ahora mismo, si me saltase esa validación, ¿no? Podría moverme por todos sitios, pero si me ponen una jaula, pues ya me estarían complicando. Y al final el atacante podría llegar a un momento que dice, pues yo no puedo hacer nada más aquí, me voy a otro sitio. La segunda vulnerabilidad que hemos preparado es mucho más conocida, está en el número 1 de OWASP, y es la inyección de código. Hay muchos tipos de inyección, pero sobre todo, y la más reconocida, digamos que es la inyección de código SQL, ¿no? Inyectar directamente a la base de datos. Vamos a verlo también y os lo explico con un ejemplo. Típica zona de login, ¿no? Ejemplo.com/login.php, donde vamos a tener usuario ID y password, pues un usuario normal, en este caso Jaime, pues se meterá a su usuario Jaime, contraseña ABC, fácil de recordar todo, y se meterá en su página normal. Si, por ejemplo, Jaime metiese mal la password, pues le diría usuario y contraseña no válido, ¿no? Hasta ahí todos de acuerdo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esto lo coge y lo ve un atacante? Pues va a decir, pues yo sé que esto por debajo luego está programado en PHP y hay una secuencia SQL. Entonces, pues empieza a hacer pruebas, ¿no? Y dice,
por ejemplo, la secuencia que tenemos, ¿no? Que sería selecciona todos los datos de la tabla accounts, donde el ID sea el parámetro ID, ¿vale? En un caso normal sería Jaime, y la password en un caso normal sería ABC. Pero ¿qué pasa cuando lo coge un atacante y al parámetro ID le dice, ¿y si le pongo código SQL, ¿no? Como que sea Jaime o 1 igual a 1? Pues al final va a entrar, ¿no? Porque o es Jaime o es 1 igual a 1. Y 1 igual a 1 todos sabemos que eso es verdad, ¿no? Y que eso es cierto. Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? En el que tenemos una vulnerabilidad del mismo tipo. Si veis la URL que hemos puesto aquí como vulnerable, hay un parámetro que es user, ¿vale? User igual a user1, ¿vale? Entonces vamos a utilizar una herramienta. Bueno, el objetivo realmente es, vamos a ver qué tiene esa base de datos. En este caso ya no queremos entrar. Vamos a ver qué datos tiene, ¿no? Que es mucho más importante. Al final entras y utilizas la password de ese usuario, utilizas la cuenta del usuario para moverte un poco, ¿no? por la página. Pero vamos a sacar toda la información y así ya la tenemos y no tenemos que estar buscando, ¿no? Pues para esto se utiliza SQL Map, que dentro del mundo del hacking ético es una herramienta bastante reconocida, ¿vale? Y que el uso es de SQL Map, le indicas la URL con los parámetros, ¿vale? Aquí va el parámetro user y el parámetro file, y él ya se encarga de ver cuál puede tener una posible inyección de SQL. Vamos a verlo un poquito con ejemplos, ejecutando este comando sobre el mismo portal de antes, la misma web. A ver si acierto. Vale. Vale, pues en primer lugar, ¿qué tendrías que hacer? Pues yo no conozco lo que hay en esa base de datos, ¿no? No conozco lo que hay en ese MySQL o lo que sea. Pues vamos a ver qué bases de datos hay dentro, ¿no? Pues le ejecutamos el programa y bueno, nos habría devuelto que existen 4 bases de datos dentro del MySQL. 3 de ellas habituales. Si desarrolléis con MySQL estaréis familiarizados, ¿no? Que hay un esquema que es el Information Schema, el Performance Schema, MySQL, y luego hay una cuarta que no es propia de una base de datos, no es común, ¿vale? Que sería la de SQLi-DB. Pues vamos a ver qué tiene, ¿no? esa base de datos. Vale, pues siguiendo, ¿no? con el parámetro vulnerable, que además creo que lo ha detectado por aquí, no sé si lo veis, parámetro userGet lo detecta como vulnerable a ataques de inyección de SQL. Vemos que tiene 2 tablas, import table y user table. Vale, pues bueno, pues vamos al siguiente paso, que una vez que sabemos las tablas, pues va a ser, vamos a sacar, ¿no? La información que hay en una de las tablas, ¿no? Vale, vamos a sacar la tabla. Uy, va. Vale, si todo esto. Vale. Vale, pues vemos que ya se ha sacado la información de esta tabla, ¿no? De la base de datos. Vemos que tiene el ID, ¿vale? La password y el usuario. Y además aquí hay una cagada más, que es que guardamos las password en texto plano, ¿no? Una recomendación sería sustituir esta password en texto claro por su hash, ¿no? Por el hash que le pertenece. De esta forma, un atacante, si es una password un poco complicada, no es capaz de saber la password. Le complicas un poco también la vida, un poco más. El último ejemplo que vamos a poner, ya que hemos sacado una tabla, pues bueno, vamos a sacar todos los datos de todas las tablas. Vale, ok. Bueno, se ha descuadrado un poquito, pero bueno, tendríamos la parte de import table, que antes no hemos visitado, y tiene 3 campos, que sería ID, valid y la tarjeta de crédito de este usuario. Pues bueno, ya tendrías la información, ¿vale? Y en la tabla que hemos visto antes, ¿no? El usuario y contraseña de cada uno de los usuarios. Bueno, un poquito visto el ejemplo y el impacto que tiene una vulnerabilidad SQL Injection,
Pues lo siguiente que nos planteamos es, ¿qué tengo que hacer para no ser víctima de un SQL injection, ¿no? Pues una vez más, y como en el caso anterior, la validación de las entradas del usuario. Esto es muy importante. Si el nombre del usuario es un correo electrónico, es un correo electrónico. Lo haces una expresión regular que se le corresponda o haces lo que sea para que no pueda meter otra cosa a un correo electrónico. Y la segunda también recomendación pues sería la utilización de APIs seguras que se conectan a la base de datos y ellos ya tienen ciertas rutinas de sanitización para evitar este tipo de ataques. También podemos hacerlo nosotros mismos codificando rutinas de codificación, que bueno, en OWASP hay un verdadero manual de cómo hacer esto. Bueno, y ya hemos llegado, hemos visto qué es lo que pasa cuando no desarrollas de forma segura y lo siguiente que te puedes plantear es ¿y cómo consigo yo desarrollar de una forma segura, ¿no? Para esto os remitimos directamente a OWASP, que tiene muchísima documentación sobre desarrollo seguro y hay documentación de los puntos que estáis viendo, ¿no? Por nombrar alguno de ellos, por ejemplo, el ciclo de vida de desarrollo seguro sería uno de los pasos, ¿vale? Y además hay una guía ahí que la estáis viendo, que sería el modelo de garantía de madurez del software, ¿vale? SAMM, que son las siglas. Y bueno, un poquito las referencias están en OWASP, ¿vale? Yo os remito a OWASP, además vamos fatal de tiempo y finalizamos un poco con la charla. Por último, a nosotros en nuestro departamento nos cuesta muchísimo encontrar perfiles. O sea, no es fácil encontrar perfiles que sepan de ciberseguridad. Así que mi compañero Jorge va a hablarnos de unos programas de formación. Vale, sí, estos programas de formación se hacen con colaboración con CEU, la Universidad de San Pablo, ¿vale? Y también ayudan INCIBE y SMS, ¿vale? Estos cursos están centrados un poco a la parte de monitorización y correlación a través de plataformas SIEM, ¿vale? Luego, seguridad en el diseño y desarrollo de aplicaciones, que sería un poco lo que hemos estado viendo ahora. Y luego ya un poco el último curso estaría enfocado a las personas un poquillo que mandan, ¿no? Que sería programa ejecutivo en gestión y ciberseguridad. Bueno, solo informaros de que por haber asistido a esta charla, todos los participantes tenéis un 10% en estos cursos por si queréis realizarlos, ¿vale? Toda esta sería la información para poder contactar y nada, de todas formas también lo tenéis todo colgado en la web, ¿vale? Nada, cualquier tipo de pregunta, lo que queráis. Yo tengo una curiosidad, Jorge. Yo conozco Tor, pero el resto de las redes que pusiste ahí de la Deep Web no las conozco. ¿Qué son? ¿Protocolos similares o...? Son al final, no hacen lo mismo porque funcionan de forma diferente, pero al final lo que cumplen es el anonimato de la persona. Al final nunca se sabe qué información, quién es la que cuelga la información, ¿vale? Lo único que la forma de trabajar es de forma distinta. Pero se basan también en múltiples nodos repartidos a lo largo del mundo. Cada una hace una cosa distinta. Otra hace una cosa parecida a lo de los nodos, pero al final no es igual que Tor. Se diferencian un poco en eso, en concreto, en que no funcionan de la misma forma. Sí, además, digamos que la red Tor, aunque es anónima, el FBI está muy encima de ella y también los malos ya dicen, pues me voy a ir a otro sitio, a ver de qué otra forma, ¿no?, podemos mantener el anonimato, ¿no? Porque al final el FBI está invirtiendo muchísimo dinero en intentar romper el anonimato y de hecho en algunas ocasiones lo ha roto. Lo que pasa que, bueno, lo han parseado, ¿no? Tor también tiene vulnerabilidades, las han parseado y, bueno, es un poquito la guerra que tienen. ¿Alguna pregunta más? Nada, gente quiere hay ganas de cerveza cervezas. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, muchas gracias, Jorge y Rafael. Nada. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y nada, agradecer un poco a los compañeros que nos han estado ayudando un poquillo con todo esto, ¿vale?